Hola, bienvenidos nuevamente a las redes sociales del Museo de la Luz. Mi nombre es Fátima y el otro día me encontraba leyendo una nota muy interesante que decía que la Ciudad de México es considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Habían escuchado antes esto? Primero que nada, hay que volver a releer esta palabra, patrimonio. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando digo la palabra patrimonio? Por ejemplo, por un lado, yo pienso en un coche, en una tienda, una papelería tal vez, una casa o algo así, algo que poseemos y que podemos dar a alguien más bien como legar, dejar un legado nuestro para las generaciones que vienen. Por ejemplo, hijos, sobrinos, cuñados, tíos, algo que le vamos a dejar a alguien más que nosotros poseemos. Y por el otro lado, también viene a mi cabeza otro tipo de concepto que va a ser el de patrimonio cultural, como la Ciudad de México, y como el Museo de la Luz, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces, en ese sentido, ¿qué cosas o qué recintos podrían ser patrimonio cultural? Por ejemplo, tal vez se les vino a la cabeza algún edificio o edificación prehispánica como la Pirámide del Sol, no sé, Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas también, la Catedral Metropolitana. El concepto de patrimonio es un concepto que va a congregar varios conceptos que van a ser identidad, historia y mexicanidad. Todos los edificios que les mencioné tienen algo en común, que es que van a contar nuestra historia como mexicanos y nos van a identificar a todos bajo la misma bandera de mexicanidad. Eso es un poco de lo que habla el patrimonio, acerca de crear una identidad entre todos. Y que cuando nosotros visitemos a personas de otros países, ellos sepan identificar nuestra historia por medio de estos símbolos. Y también la cuestión del legado. Es un legado que nuestros antepasados nos dejaron para que nosotros lo sigamos preservando y cuidando para las generaciones futuras. Eso es el patrimonio. Ahora que ya sabemos un poco más acerca de este concepto, es momento de tratar de identificar aquellos símbolos que hay en el Museo de la Luz para que lo podamos considerar como patrimonio cultural. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho empezar por el recinto. El recinto del Museo de la Luz fue fundado por los jesuitas en 1587 aproximadamente. Es muy interesante la historia porque el recinto del Museo de la Luz se ha mantenido de alguna manera como estático en la historia, adaptándose a otros pasos de la historia. Por ejemplo, como ya les dije, primero fue fundado por los jesuitas y fungió como dormitorio de los mismos. Pero mucho tiempo después también fungió como cuartel en las intervenciones francesas y norteamericanas. Pero la parte verdaderamente rica del Museo de la Luz o del recinto que resguarda el Museo de la Luz es la época de los muralistas. Vamos a hablar, en este momento nos vamos a trasladar al México posrevolucionario. Un México que después de la guerra empezaba a querer juntar a toda su gente bajo una misma bandera, la bandera de la mexicanidad y del Estado, una bandera identitaria, que todos juntos nos podamos sentir identificados bajo un mismo sentimiento que es el de ser mexicano. Para esto, salió a la luz un movimiento muy importante que es el movimiento muralista. Y justamente San Ildefonso, que pertenece también al Museo de la Luz, San Ildefonso y Patio Chico o Museo de la Luz, fue la cuna del movimiento muralista. En el México posrevolucionario, la mayoría de la población era analfabeta. Eso quiere decir que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, el Estado tuvo que crear estrategias distintas a, por ejemplo, los medios escritos para que llegara la información que ellos querían hacer llegar a toda la población. Por eso es que surgió el movimiento muralista, porque el gobierno pensó que era más fácil juntar, homogeneizar a toda la población en una misma bandera si ellos la entendían. Y ellos pensaron que la manera más fácil era por el medio gráfico, o sea, los murales. Esa es la razón por la que el muralismo fue tan importante y la razón por la que se impregnó todo esto en los tramos de escalera del Museo de la Luz,
Pero la cosa no termina ahí. La verdad es que es bastante interesante porque es una narrativa que abarca el Colegio de San Ildefonso, Patio Chico, Museo de la Luz y varios de los recintos de patrimonio que hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, también lo pertenecen a esta misma narrativa de creación del Estado-Nación, Palacio Nacional, Bellas Artes con sus murales y el Mercado Abelardo Rodríguez. Pero es muy interesante porque todos estos murales, todos estos recintos comparten el mismo concepto de Estado-Nación. Sin embargo, cada uno tiene especificidades. Por ejemplo, también en el Mercado Abelardo Rodríguez encontramos murales que nos hablan acerca del mestizaje, que yo los invito a que cuando sea prudente ir a visitar y a observar qué nos cuentan las paredes del Mercado Abelardo Rodríguez, de Bellas Artes, de Palacio Nacional y del Museo de la Luz. Por ejemplo, en el caso del Museo de la Luz es más una narrativa que va direccionada hacia las personas indígenas, hacia resaltar esos rasgos y a resaltar la lucha, la fuerza y el poder que tienen esas personas sobre las otras, sobre los mestizos. Como ustedes pueden ver, el patrimonio tiene muchísimas cosas que podríamos hablar por horas, pero en esta ocasión lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado y los invito a que sigan todas las actividades que tenemos en el museo, que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.